hablamos de uniones. En realidad una unión es un elemento que conecta dos cuerpos de madera, los cuales tienen que trasladar una fuerza en un sentido o en otro. Si el sentido es longitudinal al hilo de la madera, estos son el hilo de la madera, decimos que la resistencia que estamos hablando es la resistencia paralela al grano, o sea, es una fuerza que se resiste contra el fondo del perno de tal manera que equilibra la fuerza que está siendo aplicada sobre el elemento. Bueno, muy bien, entonces este es una fuerza paralela al hilo de la madera. Esta fuerza generalmente está acompañada de un desplazamiento que ocurre en el conjunto. Ese desplazamiento puede ocurrir por aplastamiento, en el contacto de los elementos A y B. Parte también del desplazamiento ocurre por deformación del perno, y otra parte del desplazamiento ocurre por holgura del perno en el hueco guía. Muy bien, ahora resulta que estos conexiones que estamos hablando en este momento deben perforarse el hueco, debe pasarse el perno y debe colocarse una tuerca y una arandela, de manera que lo que tenemos es un concepto de unión de la siguiente manera. Como verán, la fuerza, esta es una vista de elevación del sistema que estamos uniendo, y aquí tendremos una distribución de esfuerzos que, bueno, posiblemente sea con una conformación así, pero que nosotros perdón, que nosotros suponemos que es uniformemente distribuida y sobre la cual actúa el área de contacto perno madera, que debe ser por supuesto menor que el F de la resistencia en compresión perpendicular. Las pruebas de laboratorio realizadas para poder establecer el esfuerzo de diseño aplican una medición entre el elemento A y el elemento B. Es un desplazamiento diferencial, y entonces tenemos que mientras el elemento A se desplace hacia la derecha y el elemento B hacia la izquierda, esa deformación se va acumulando al aumentar la carga P sobre la unión, y entonces tenemos un diagrama de carga que tiene un comportamiento de la siguiente manera. Esta deformación, que vamos a llamar deformación en X, ya que el eje es XY, es enorme, realmente enorme, y estas cargas aquí máximas a veces ocurren varias en la historia de carga de una prueba. Sin embargo, se considera
la carga máxima cuando la deformación es de 15 milímetros entre ambos cuerpos, y de esta manera llega a establecerse a través de una medida estadística de varias uniones el valor máximo de carga, y es específico para las condiciones de humedad, diámetro del perno, de ancho de los elementos A y B, y por supuesto y en menor medida de la velocidad de carga, de la precisión del deflectómetro que se está utilizando para medir la separación entre los elementos. Pero en realidad todo esto se hace para que la carga máxima se alcance en un periodo de unos 5 minutos, valor que al final lo multiplicaremos por 0.9 para llevarlo a duración permanente de la carga. Ok, nos falta seguir adelante con algunos conceptos antes de entrar a la parte de diseño. Cuando la carga que está actuando sobre la madera a través del perno es en dirección transversal al hilo de la madera, que es en este caso, entonces tenemos la resistencia perpendicular al grano y se le va a denominar por Q. Obviamente esta fuerza es trasladada a través de un perno, el cual a su vez está conectado a una pieza de madera trasera o central sobre la cual se llega la carga al elemento A. En este caso el elemento A es el atornillado perpendicularmente, y el elemento B es el que está trayendo la carga. Para un tornillo o perno en dirección paralela al grano, tenemos para elementos centrales, y doble cortante, importante, esto es muy importante, estamos hablando de un elemento que está conectando tres elementos, uno central que vamos a llamar B, y dos elementos laterales que vamos a llamar B. Si estamos hablando de un elemento central de 90 centímetros y A es igual a 90 centímetros, a 9 centímetros, fíjense, 9 centímetros de espesor, tenemos elementos laterales de 44 o de 38 milímetros, entonces lo correcto es que los elementos B sean la mitad del de A. Si A tiene 9 centímetros, B debería tener 4.5 centímetros, y con lo cual tendríamos varias posibilidades para los pernos. El diámetro del perno mínimo para este ensamble es de media, y entonces vamos a tener un P y un Q en kilogramos, que sería para una madera de mediana densidad similar al pino, por ejemplo, tendríamos una carga de 563 kilogramos en P y 320 en Q, como les había dicho que Q siempre es menor que P. Pero ahora vamos a ver algo más interesante. Si este mismo perno fuera de 5 octavos, que es un poco más de media pulgada,
los valores subirían a 792 en P y a 450 en Q. Si aumentáramos nuevamente el diámetro a 3/4, fíjense que aquí ya andaríamos en 1067 en P y 545 en Q. Y cuando llegamos a 1 pulgada de diámetro para el perno, estaríamos llegando a un P de 1697 y un Q de 630. Saquen ustedes cuentas de la relación que existe entre P y Q al ir aumentando el diámetro. Habíamos dicho que la relación entre P y Q, a conforme aumenta el diámetro del perno, aumenta la diferencia entre ambos valores. Fíjense ustedes que va desde 1.75, 1.66, 1.95 y 2.69. Para diámetros grandes, por supuesto que el efecto se magnifica, dado que las fibras son más susceptibles a rajarse y a reventar y actuar como si fuera un puente. Bueno, teniendo ya claro la forma de obtener P y Q y cómo se relaciona con el espesor de la madera, vamos a introducir el tema de cómo calcular la resistencia de un elemento, un conector, dígase tornillo o perno, en un ángulo diferente al paralelo y al perpendicular, a un ángulo vamos a llamar alfa. En este ángulo alfa, la resistencia va a variar entre un valor P, digamos P, y un valor Q menor que P, y aquí ocurre una variación que puede ser como una especie elíptica. Sin embargo, esta relación está dada por una ecuación que se ha denominado como Harkinson. Por la forma de Harkinson, que fue la primera persona que investigó el tema y llegó a calcular que una forma de estimar el esfuerzo a un ángulo alfa debería ser igual al producto de P por Q dividido entre P multiplicado por el seno de alfa al cuadrado más Q por el coseno al cuadrado de alfa. Y esta ecuación es la que nos permite calcular el valor a otro ángulo de la inclinación del hilo de la madera. Ahora vamos a tocar el tema de cómo se puede hacer el diseño de una unión en el cual, por ejemplo, tenemos una articulación de un marco rígido en el cual tenemos un momento, un cortante y una carga axial. Vamos en este momento a resolver el tema de la unión del momento entre la viga y la columna. Para esto vamos a suponer que tenemos una viga compuesta por dos elementos, los cuales dentro de ellos corre una placa metálica a través de la cual vamos a hacer la conexión a la columna. Vamos a suponer que también la columna está compuesta de dos elementos de dimensiones similares a la viga y dentro de la cual tenemos alojadas unas placas metálicas, como les decía, que están paralelas y que van a hacer la conexión entre la viga y la columna.
Estas placas metálicas podrían ser una platina de, por ejemplo, 15 centímetros por 5 centímetros por un grosor de digamos 1 centímetro. Las placas, una vez ubicadas en las orillas de lo más en el extremo más alejado de la pieza, para obtener el mayor provecho de la acción del momento de los pernos sobre la madera. Para eso vamos a suponer que tenemos colocados los pernos lo más lejos posible, o sea, lo más cerca de la orilla de la pieza de madera, para obtener el máximo de momento. Aquí estoy dibujando una disposición en el cual la distancia de del perno al borde de la pieza de madera es de acuerdo a 2 veces el diámetro del perno. La separación entre pernos también está regulada, hay mínimos, y entonces nosotros vamos a utilizar los mínimos, como por ejemplo 4 diámetros en la dirección de carga. Acordémonos que el momento está girando en este sentido, por lo tanto estas fuerzas van a actuar hacia arriba en este eje, y hacia abajo en este eje interno. La acción de ambas multiplicado por esta distancia de separación de las fuerzas nos va a dar el momento que va a resistir cada par de tornillos. Estos tornillos están girando alrededor de un centro de giro, el cual vamos a localizarlo según uno de los dos métodos. Puede ser el método gráfico, como decir, encontrando el sitio donde se intersectan las líneas de los puntos más lejanos, y ahí vamos a tener el origen. O también podemos localizarlo matemáticamente por el centroide de las coordenadas de cada uno de los puntos. Matemáticamente, la fórmula sería cada una de las coordenadas x, y con respecto a un punto inicial cualquiera, que por conveniencia se puede ubicar en alguno de los puntos que corresponde a los pernos, y luego aplicar la ecuación, que es que el xc va a ser igual a la sumatoria de las xy dividido entre n, donde n es el número de puntos, y el yc va a ser igual a la sumatoria de los y sub is dividido entre n. Bueno, en este momento ya estaríamos ya listos con todos los elementos necesarios para calcular la unión de, por ejemplo, 4 tornillos alineados aquí en la parte superior de la unión. Tenemos el centro de giro que hemos determinado, hemos localizado cada uno de los puntos mediante un sistema de coordenadas x, y respecto a un centro, y entonces podemos ver el campo vectorial que se forma a la hora de considerar la dirección de reacción de cada uno de los pernos, y de esta manera podemos aplicar el método de Harkinson para el cálculo de cada una correspondiente a cada una de estas resistencias en la dirección específica. Y esto lo podemos resolver fácilmente montando un Excel en el cual podamos poner P y Q, y luego podemos ir obteniendo cada uno de los valores del campo que traemos de aquí, x, y, con lo cual podríamos calcular R, el valor del radio, el seno, el coseno, y aplicar la ecuación de Harkinson en cada una de estas celdas
para obtener el F sub I. Teniendo el F sub I, multiplicamos por las distancias de separación entre ellos. En este caso, estos son los tornillos o pernos que nos van a aportar más resistencia a la unión. Luego serían estos, y por último, los si hubieran aquí colocados sobre los ejes, serían los de menor. Si necesitáramos un poquito más de capacidad, podemos agregar los tornillos verticales y después posteriormente internos, pero generalmente las uniones son resueltas con el círculo periférico. Y de esta manera estamos concluyendo el método de cálculo de uniones con pernos.